Hola queridos amigos del Doctor de los Pies. Señores, en este año el Doctor de los Pies tiene muchos planes, muchas cosas interesantes y vamos a comenzar pues con la primera Feria Nacional de Salud de las Extremidades Inferiores. Señores, vamos a hablar ahí en esa feria de todos los problemas de las extremidades inferiores, todas las enfermedades de las extremidades inferiores, de los pies, de la circulación de las piernas, de las rodillas, de los problemas de la cadera. Van a haber muchos especialistas, muchas personas que tienen conocimientos de todas estas patologías y de cómo corregirlas. Vamos a estar pues el día 17 de este mes en el Club Arroyo Hondo, señores, a las 8 de la noche. Vamos a estar por allá. Es una feria que está abierta pues para todo público. Vamos a dar consultas gratis, vamos a dar asesorías, vamos a dar charlas, van a haber también patrocinadores. Es decir, va a ser una feria bellísima, una feria interesantísima. Hoy en este programa pues el Doctor de los Pies les va a hablar de una patología sumamente frecuente. Casi el 60% de los pacientes que nos visitan tienen este problema y es de la famosa fascitis plantar. Se manifiesta normalmente por un dolor en el talón. Casi siempre el paciente dice, en la mañana, doctor, cuando yo me levanto, ese primer paso de la mañana es un paso sumamente doloroso. Me duele el talón, doctor, no puedo caminar, tengo que andar en puntillas porque tengo un dolor sumamente fuerte ahí en el talón. A medida que voy caminando, que se va calentando el pie, pues entonces el dolor va desapareciendo o va disminuyendo. Pero al final del día, cuando estoy terminando el día, pues también el dolor vuelve de nuevo y no me deja caminar. Esa es una sintomatología clásica de los pacientes que tienen una fascitis plantar o una fasciosis plantar. Señores, hemos visto en otros programas que el término itis significa inflamación y el término osis significa degeneración. Ahora mismo existen grandes discusiones de qué es lo que sucede verdaderamente con la fascia plantar, si se produce una inflamación o se produce una degeneración de la fascia, qué es lo que verdaderamente produce el dolor. Nosotros como podiatras pues tenemos que descartar otro tipo de patologías como son las compresiones de los nervios, por ejemplo el nervio de Baxter, como es también el desarrollo de un exceso de hueso que se llama un espolón calcáneo, que puede ser tanto en la planta como en el dorso del calcáneo. También nosotros podemos tener una inflamación de la membrana que cubre el hueso, que cubre el calcáneo, que se llama una periostitis o una inflamación del periósteo. Tenemos que descartar también que hayan tumores, que hayan otro tipo de patología que esté produciendo el dolor. Ya cuando tenemos el diagnóstico de que es la fascia plantar la causa del problema, entonces tenemos que diferenciar de si es un problema agudo o es un problema crónico. ¿Por qué? Porque los problemas agudos normalmente se manifiestan con inflamación de los tejidos. Los problemas crónicos se manifiestan con degeneración de los tejidos y el tratamiento es completamente diferente. Casi siempre recibimos pacientes en nuestra consulta pues que ya han tenido una fascitis plantar, han visitado otros médicos. Los médicos le han dado desinflamatorios no esteroideos, los médicos le han inyectado esteroides y el paciente no ha mejorado. Y es simple y sencillamente porque no han sabido diferenciar lo que es una inflamación de una degeneración. Señores, en el próximo segmento continuaremos hablando de lo que es la fascitis o la fasciosis plantar con ustedes. Este programa es gracias a Medi, expertos en terapia de compresión. Esta gente son los mejores diseñando las famosas medias de compresión para las varices, para la insuficiencia venosa. Ellos están en el Arzobispo Portes número 154, zona colonial, República Dominicana. El teléfono es el 809-689-1453. También pues yo quiero recordarles a ustedes la tienda COS, Calzados de Confort. Son la gente que son expertos en zapatos y ellos están pues en la avenida Núñez de Cáceres, esquina 27 de febrero. El teléfono es el 809-530-7837.
Este programa es gracias a estos patrocinadores y vamos nosotros pues a continuar con el doctor de los pies. Señores, estamos hablando hoy de la fascitis plantar, de la fasciosis plantar. Recuerden que a veces el dolor en el talón no es por una inflamación, sino que puede ser por una degeneración de esa estructura que es la fascia plantar, que se está insertada desde el talón hasta la base de los deditos pequeños. Entonces, hay un mecanismo que se llama mecanismo de Windblas, que es el que hace que los deditos se muevan hacia abajo. Esa estructura hace que los deditos se muevan hacia abajo y también sostiene todo lo que es el arco longitudinal. Cuando ella degenera, cuando ella se inflama, se produce mucho dolor en el talón, se producen trastornos en la marcha del paciente y la calidad de vida lógicamente disminuye de una manera significativa. Los tratamientos van desde terapias de ejercicios de estiramiento, plantillas, la utilización de desinflamatorios no esteroideos, la utilización también de terapias de onda de choque. También nosotros utilizamos el plasma rico en plaquetas, que es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Y el invitado que tenemos hoy pues ha sido un paciente que nosotros aplicamos la famosa terapia de plasma rico en plaquetas. Quiero recordarles que las plaquetas son unas células que se encuentran en la sangre y ellas producen unos factores de crecimiento que se llaman factores de crecimiento plaquetario, y estos factores de crecimiento pues hacen que se formen nuevos vasos sanguíneos. Al formarse nuevos vasos sanguíneos, en esa área pues aumenta la vascularidad, y no solamente que aumenta la vascularidad, sino también aumenta el oxígeno, y el oxígeno es vital para los tejidos. Cuando hay una fasciosis plantar o una degeneración de la fascia plantar, lo que se produce es una falta de oxígeno en esa fascia plantar, y esa es la causa del dolor. Por eso cuando nosotros inyectamos en el área afectada, siempre dirigiendo la aguja con un ultrasonido de alta resolución, pues colocamos ahí esas plaquetas en ese lugar donde se produjo la degeneración, y el resultado de este tipo de tratamiento es un bienestar, una desaparición del dolor de una manera significativa. Señores, en el próximo segmento presentaremos pues a nuestro invitado de hoy, y si continuaremos hablando pues de lo que es la fasciosis plantar y también la terapia con plasma rico en plaquetas. Este programa es patrocinado por Medi, expertos en la terapia de compresión. Recuerden, señores, que los problemas de varices, los problemas de inflamación de las piernas, pues necesitan terapias de compresión, y esta gente sí sabe cómo hacer eso. Ellos se encuentran en la calle Arzobispo Portes, número 154, zona colonial, República Dominicana. El teléfono es el 809-689-1453. No olviden pues también nuestra tienda COS, calzados de confort. Señores, la tienda COS, esta gente son expertos en el mejor calzado, el calzado más confortable, el calzado que más se adapta a su pies. Ellos están pues en la avenida Núñez de Cáceres, esquina avenida 27 de febrero, frente a Adrian Tropical. Señores, el teléfono es el 809-530-7837. 809-530-7837. Continuamos pues con el doctor de los pies. Recuerden que hoy estamos hablando de lo que es la fascitis plantar, lo que es la fasciosis plantar, un dolor fuerte en el talón. Me duelen mucho los talones, principalmente en ese primer paso de la mañana. Y tenemos un invitado muy especial. Tenemos a mi amigo Darío. Darío, muchas gracias por estar aquí con el doctor de los pies. La verdad es que es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Y que tú nos cuentes, pues, qué sucedió con tu talón, cómo fue que comenzó ese problema, ese dolor en el talón. Bien, gracias doctor por invitarme. Ya estaba sufriendo hace ya unos 3 años de esos dolores en el talón.
en los dos, pero mayormente en el derecho, que por darle uso al izquierdo, o sea, por dolerme tanto el derecho, usaba más, Tú apoyabas más apoyaba en más en el el otro otro, pues entonces también me resultó comenzó que a me doler. dolía. Entonces yo no podía estar más de 5 minutos parado. Caminando ¿Qué podía estar, sucedía cuando tú estabas así más de 5 minutos parado? ¿Qué te ay, un pasaba? dolor fuerte, Era un fuerte. dolor bien fuerte en el talón. Caminaba 3, 4, 5 kilómetros sin problema, pero cuando yo estaba parado, fijo, no podía soportar El el dolor era dolor. insoportable. Tenías que sentarte. Yo visité neurólogo, me hice varios Ese se pensó exámenes primero que era un problema de los nervios. Fuiste a un neurólogo, al ¿verdad? neurólogo, Ajá. me hice Después, varios estudios, ajá, medicamentos, de todo. te dieron muchísimas medicinas, muchísimos Sí, sí, medicamentos. de todo. Bueno, pues después viendo la receta médica de la Z, Ajá. hice la cita, no consulté con usted y por suerte, ya en su consulta, me decidí al asunto de las plaquetas. Ahí decidimos entonces entre los dos ahí empezar una terapia con Exactamente. plasma rico en plaquetas. Y con la Eh, primera ajá. comencé a sentir la Ya mejoría. empezaste a sentir la mejoría ahí. De la primera. En la primera semana ya yo sentía la mejoría. Cuando nosotros inyectamos esa primera inyección, pusimos esa primera inyección, pues nosotros sacamos sangre a Darío, lo colocamos en una centrífuga especial. Esa centrífuga pues hace la división de las células y ella coge básicamente las plaquetas y las coloca en una posición específica en donde yo podía extraerlas, mezclarlas con el plasma y de esa manera, lógicamente con anestesia, pues inyectar eso ahí mismo en la fascia plantar. Claro, todo esto mirando con un sonograma. Si yo miraba con el sonograma la punta de la aguja y colocaba ahí donde Darío tenía ese problema, colocaba ahí las plaquetas. Entonces, esa primera inyección que te pusimos, Darío, ¿fue traumática, fue muy dolorosa? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? No, yo no sentí nada. Una inyección cualquiera. Una inyección cualquiera, una cosa Sí, muy sí, natural, muy normal, no fue de que un natural. dolor. Entonces, ¿qué sucedió en esos primeros días después de esa primera Bueno, inyección? yo me sentí un alivio que yo pensé, dije, yo creía que finalmente yo iba a quedar inválido cuando no, antes de eso. Sí. Y me sentí muy aliviado y esperanzado ya con esa Sí, ya inyección. tuviste esperanza de que sí, que este problema se iba a Sí, mejorar. con la segunda igual ya me sentí también muy mejor. Sí. Y ahora, ayer con la tercera, Sí. ya yo pienso que Ya con este la vencida. sí. Normalmente nosotros la terapia la dividimos en 3, hacemos una inyección cada 15 días. Lo que hacen las plaquetas es que convierten un proceso degenerativo crónico, lo convierten en un proceso agudo. Hacen que se produzca entonces una reacción inflamatoria aguda y esa reacción inflamatoria aguda lo que hace es que aumenta la vascularidad, aumenta la cantidad de sangre en esa área de ahí y esa sangre pues lleva el famoso oxígeno y el oxígeno es sumamente importante para la regeneración y la revitalización de los tejidos. Entonces lo que pasó con tu fascia plantar fue que esa fascia plantar tuya fue cobrando vida, ese tejido fue cobrando vida de nuevo y al llegar ese oxígeno pues lógicamente también el dolor desapareció. Una de las cosas que nosotros prohibimos a nuestras pacientes y que tal vez la única que prohibimos es que tomen analgésicos y desinflamatorios, porque los analgésicos y desinflamatorios van a bloquear esa reacción que nosotros queremos provocar en ese tejido. Y por eso siempre los prohibimos. Te recuerdas que te dije, no puede tomar ningún tipo de analgésico, no puede tomar ningún tipo de desinflamatorio. Y el proceso de curación, pues es un proceso de curación completamente natural. Es decir, la mejoría que tú sentías no era porque te estaba tomando una pastilla para quitarte el dolor, no era porque te estaba poniendo un paño tibio, porque te estaba poniendo un hielo, porque estaba... No, era una mejoría verdadera, era que el dolor se iba quitando de verdad, no era por algo que tú te estabas poniendo o te estabas dejando de poner. Darío, entonces... ¿qué sucedió con los tipos de zapatos? Porque yo siempre te recomiendo utilizar primero tenis Claro. y después haciendo transiciones. ¿Cómo fueron esas transiciones de los tenis a otro tipo de calzados? Bueno, yo usé tenis hoy porque vine al programa y me puse los zapatos, pero regularmente usé los 15 días los tenis. Los primeros 15 días. Claro,
Ya tú sabes que voy al club los fines de semana y en la noche. Y hay que estar elegante, en la noche, hay que estar elegante en la sí, noche. claro, en la noche me pongo mis zapatos, pero siempre los tenis en el día y para estar cómodo y caminar, no hacer mucha fuerza en el área. Pero me ha ido muy bien con el tratamiento. Yo les recomiendo a mis amigos. Darío, yo quiero agradecerte por la invitación que tú tuviste conmigo de invitarme allá al club y conocer el club. Y de hecho, nosotros ahí en esa misma reunión, pues programamos la primera feria de salud de las extremidades inferiores aquí en la República Dominicana, que la vamos a hacer en el Club Arroyo Hondo el 17 de este mes a las 8 de la noche. Y te agradezco mucho a ti y le agradezco mucho también al Club Arroyo Hondo, pues, por darme la oportunidad, por confiar en nosotros y permitirnos, pues, llegar a toda la gente, pues, llevarle un poquito de conocimiento de lo que es la salud de las extremidades inferiores. Por ejemplo, tú eras una de las personas que ya no sabía dónde ir. Es decir, tú tenías un dolor en el talón y tú estabas desesperado, ya habías ido a diferentes médicos y no habías encontrado una solución. Y yo sé que hay mucha gente también así, que no sabe a qué médico ir, no sabe qué hacer y está sufriendo con un dolor y no es necesario vivir así. De verdad, me sentía desahuciado en cuanto a los pies se refiere. Y tu calidad de vida, me imagino. Claro que sí. Tú eres un hombre que a ti te gusta mucho bailar. Me gusta bailar. Yo me acuerdo que eso fue lo primero que tú me dijiste. Yo soy un sonero. Dios mío, yo no puedo bailar, doctor. Y si yo no puedo bailar, yo no puedo vivir. Yo necesito resolver este problema. Yo recuerdo perfectamente eso de Darío, y fue una experiencia pues interesante, muy bonita, un final feliz como lo quiere pues el doctor de los pies. Siempre nosotros tratando de pues enseñarle un poquito a la gente. Nunca se olviden que también en la terapia, en el tratamiento de la fascia plantar, pues una modificación de los calzados, los ejercicios de estiramiento de los músculos posteriores de la pierna y también de los músculos de la planta del pie y de la fascia plantar son muy importantes para mejorar el dolor. Señores, en el próximo segmento pues haremos la conclusión de este maravilloso programa y Darío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bien. Señoras y señores, hoy estamos hablando de la fascitis plantar, un dolor fuerte en el talón que puede ser por la mañana o al final del día. El diagnóstico tiene que ser preciso, la historia clínica es muy importante. La primera fase del tratamiento pues es la utilización de analgésicos y desinflamatorios, terapias con hielo, terapias con calor, ejercicios de estiramiento. Si esto no funcionara, pues se utilizan diferentes técnicas. Existe, número uno, la terapia con ondas de choque. Existe también la terapia con inyección de plasma rico en plaquetas. Por último, está la cirugía y la famosa técnica de Topaz. Si usted tiene un dolor en el talón, si usted tiene un dolor en el talón por las mañanas y usted ha visitado diferentes médicos, hay solución para este tipo de problema. Lo único que tenemos que hacer es identificar el problema, saber si es un problema agudo, si es un problema crónico y dar el tratamiento adecuado. Muchísimas gracias por haber estado hoy con el doctor de los pies y será hasta la próxima. Estás viendo Salud TV de Aster.